Vamos a platicar un poco sobre el tema siembra la semilla y nos vamos a enfocar en la cita que se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 11 versículo número 6 y dice la preciosa palabra: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro, o si igualmente es bueno. Padre amado, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa. Te pedimos que con tu Santo Espíritu tú hables a nuestros corazones y que tu palabra pueda hallar cabida, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, y que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, papito. Amén y amén. El Señor me ha estado hablando estos días sobre esa cita, y dése cuenta, mi hermano, de que acá viene la palabra hablándonos de dos diferentes eventos y dos diferentes tiempos. Y en el primero, cuando nos está hablando, dice siembra tu semilla, pero está hablando de un tiempo matutino. Dice siembra tu semilla en la mañana. Pero luego da otra instrucción y dice, y no dejes que tu mano repose aún en la tarde. O sea, nos está hablando de una continuidad. Y cuando habla de la mañana, mi hermano, bíblicamente nos está hablando de un inicio. Entonces, si ponemos la palabra en la mañana como un inicio y la tarde como un final, el Señor está diciendo, comienza a trabajar en la obra que el Señor te ha comenzado desde tus inicios hasta el final. Y Pablo habla en un pasaje, mi hermano, que dice que él quiere perseverar hasta el final, no vaya a ser que pueda ser destituido. Y la Biblia nos habla a nosotros de muchos personajes que comenzaron bien, pero terminaron mal. Y aquí la pregunta es cómo tú quieres terminar la carrera, porque no es tanto cómo la comenzaste, porque muchos pues llegamos en problemas, llegamos en dificultades, pero la meta es llegar hasta el final. Y yo lo veía como cuando alguien se inscribe para estudiar en la escuela, lo hace con la mentalidad de graduarse. Yo no creo que va a haber alguien que va a comenzar una escuela y va a llegar con la mentalidad, voy a estudiar un año y me salgo. Entonces no tendría sentido. O cuando alguien comienza en un trabajo, su mentalidad es crecer, es prosperar. Cuando alguien empieza una empresa, su mentalidad, mi hermano, es que esa empresa vaya a dar sus frutos. Y cuando está hablando acá del pasaje, mi hermano dice, siembra tu semilla en la mañana, nos está hablando de una disposición. Y yo no sé cómo está su corazón, pero hay quienes que en el caminar del evangelio, mi hermano, van perdiendo las fuerzas y se van quedando. Cuando viene y Moisés llega, mi hermano, a rescatar por orden de Dios, llega a rescatar al pueblo israelita. Mi hermano, yo no sé si usted se logra imaginar, pero ha de haber habido una fiesta tremenda. Habían pasado 430 años de esclavitud. Mi hermano, cosas que ellos no habían buscado, sino que por permisión de Dios habían estado esclavos. Muchos de ellos, mi hermano, pues tal vez ni les habían contado cómo había sido su historia antes. Habían crecido en esclavitud, pero viene Dios y manda a un Moisés. Y este hombre, mi hermano, va y los va a rescatar. Y ustedes, los que han leído ese pasaje, pues habla que hicieron fiesta, mi hermano, tomaron la Pascua y salieron de madrugada todos contentos y tratando de visualizar, mi hermano, esa gran cantidad de gente que tal vez no conocían más allá que las puertas de Egipto. No conocían otro lugar diferente. Para ellos eso era todo. Yo no sé, mi hermano, cómo fue su niñez. Pero yo me recuerdo cuando vine a este país, mi hermano, yo era una persona que no salía. Mi papá, pues gracias a Dios, allá nos tenía estudiando y todo, pero yo nací en un departamento, no sé cómo le llaman en los diferentes países. Pero yo no salía de ese departamento, solo en el departamento. Y ya cuando mi padre parte a la presencia del Señor, nos vamos a la capital, mi hermano, comencé a estudiar, y ya cuando me tocaba comenzar a trabajar, pues el Señor tenía planes para venirme. Yo no sabía, mi hermano, cómo era acá, pero venía con aquello que me habían contado. Y me imagino que los que nacieron, los que migraron acá, migraron porque les han de haber contado algo bonito. Yo no creo que alguien va a migrar a un lugar que le digan que es feo. Y pues, ay,
Nunca se me olvida esto, mi hermano, que a mí me habían dicho que los americanos eran bien altotes y que uno los tenía que ver para arriba, mi hermano. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando vengo? Que hay americanos grandotes, pero también hay de mi porte y más pequeños. Pero yo venía con una expectativa. ¿Y por qué le digo esto? Porque el pueblo israelita, mi hermano, trata de imaginar usted. El pueblo israelita se ha puesto en expectativas. ¿Cómo será Moisés? ¿Cómo es allá? María, ni Aarón conocían. Él decía, pero cuéntame, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo fue que tú te convertiste después de haber salido huyendo de acá? ¿Cómo tú te convertiste en un líder? ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste con Dios? Como cuando alguien le cuenta a usted algo bonito y lo comienza a motivar, pues dice, pero yo no lo he sentido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y entonces Moisés les comienza a contar, mi hermano, y se preparan para salir. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Que de todos los que salieron, no todos llegaron. Muchos se quedaron en el camino. Y entonces la pregunta a mi hermano del $1,000,000 es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? ¿Hacia dónde tú quieres avanzar? Es como un matrimonio cuando alguien se casa. Y yo lo mencionaba en otras ocasiones. Yo no creo que alguien se casa pensando que va a fracasar. Yo no creo que alguien se casa diciendo, bueno, me voy a casar después de unos 2, 3 años, cuando comiencen los problemas, me divorcio, cada quien para su lado y vuelvo a empezar. No creo que nadie comience en esa mentalidad, sino que todos, mi hermano, como cuando hacen la fiesta, y que sean felices por toda la eternidad y que hasta que la muerte los separe. Y muchas veces la muerte no tiene nada que ver, ellos solo se separan. Pero viene el pueblo israelita, sale, mi hermano, y por X su razón se comenzaron a quedar en el camino. Pero aquí este pasaje nos dice algo, es ser constantes. Comienza a regar tu semilla, dice este pasaje, por la mañana, pero no tomes descanso, sino que en la tarde no dejes que tu mano repose. Mi hermano, yo no sé si alguna vez usted ha tenido sus manos levantadas por algún tiempo largo. ¿Alguna vez le ha tocado a usted tener sus manos levantadas y se le han cansado? ¿A ninguno? Y llega un momento, mi hermano, donde las manos se comienzan a bajar. Usted tal vez ha estado trabajando todo el día, mi hermano, ya en la tarde ya los brazos como que ya le están doliendo, ya no tiene fuerzas para seguir. Y acá el pasaje dice, vas a comenzar con una mentalidad amplia, vas a comenzar a trabajar pensando en que lo que vas a hacer va a tener un buen provecho. Tú vas a ver todo el terreno y te vas a enfocar, pero por la tarde tú no vas a debilitar tu mano, tú vas a seguir trabajando, pero ahí no le dice, aunque no estés viendo resultados, aunque estés viendo los resultados. ¿Cómo caminas tú cuando en tu trabajo comienzas a tener problemas? Cuando el trabajo al principio era bien bonito, te ofrecieron el cielo y las estrellas. Yo no sé, mi hermano, si usted ha tenido esa experiencia, que cuando alguien lo quiere sacar de un lado o lo quiere sacar de alguna compañía, de algún trabajo, le ofrecen todo. Vente para acá, acá te vamos a pagar mejor, acá solo vas a venir, no vas a trabajar, solo vas a venir a cobrar. Y ya cuando llega la mera hora, mi hermano, cuando se termina la luna de miel, ya las cosas cambian. O cuando se comienza una pareja a conocer, mi hermano, comienzan a salir y el novio le comienza a ofrecer de todo, le ofrece la luna, le ofrece las estrellas, mi hermano, le ofrece carreteras en el espacio. Pero cuando ya comienzan los problemas, cuando se termina la luna de miel, cuando se comienza a ver la realidad y se comienza a conocer el carácter, mi hermano, de las personas, porque le cuento que el que no tiene una cosa tiene otra. Nadie es perfecto. Hay quienes que tienen unas cualidades, pero tienen otros defectos, y tienen otros defectos, pero tienen otras cualidades. Y todo es un complemento. Pero ¿cómo nosotros vamos a avanzar conforme pasa el tiempo? ¿Cómo nuestro corazón se va a mantener, mi hermano, cuando comienzan los problemas, cuando comienzan las dificultades? Qué bonito cuando vienen los niños. Yo no sé si alguno de ustedes pasó alguna escasez cuando vinieron los niños, pero cuando comienza, mi hermana, y la esposa le dice, estoy embarazada, y se pone bien contento el esposo, pero ya, mi hermano, a uno no le dicen que en veces va a amanecer en el hospital. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a nosotros nos tocó muchas veces amanecer en el hospital.
Y eso no estaba, mi hermano, ahí en la agenda cuando uno se casó, tal fecha, tal hora, te va a tocar ir al hospital, va a ver en esta situación, vas a pensar que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro. No, uno solo mira lo bonito. Pero el paquete viene completo y acá el pasaje dice, tienes que tener una perseverancia. Tienes que venir, sembrar, venir y ir a ponerle el abono, ir a cuidar hasta que se comiencen a dar los frutos. Pero ¿qué pasa cuando tú estás invirtiendo? Y no te estoy hablando precisamente de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, de cariño. Le estás dedicando amor a las personas, atención. Y lo que estás recibiendo no es nada positivo. Que cuando tú te esfuerzas en hacer las cosas bien y la respuesta que te dan es algo negativo, cuando tú vienes y le hablas con cariño a alguien y te responde golpeado, ¿hasta dónde uno está dispuesto a perseverar? ¿Hasta dónde uno está dispuesto a continuar? El pueblo israelita que Dios le da a Moisés, mi hermano, llega un momento que comenzaron a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y viene Moisés, mi hermano, se terminó la luna de miel. Moisés pues los conocía de lejos. Llegó un momento que comenzaron, mi hermano, a actuar en una forma incorrecta. Y entonces viene Dios, vea, y aquí viene lo interesante. Y entonces viene Dios en un determinado momento, le dice a Moisés, Moisés, ¿quieres que te destruya todo este pueblo? Y que te dé un pueblo nuevo. Yo no sé si usted ha leído esa cita. ¿Quieres que te lo destruya, te dé un pueblo nuevo? Y Moisés, como buen líder, dijo, no, ¿cómo tú vas a creer? ¿Qué van a decir de ti? Las personas, no hagas eso. Pero ese mismo pueblo, mi hermano, que Moisés defendió, fue el mismo pueblo que hizo que Moisés golpeara la piedra. ¿Cómo la ve? Y Moisés no sabía lo que le venía. Él no sabía que esas personas lo iban, mi hermano, a llevar a esa situación. ¿Cuántas veces tú inviertes tiempo en personas, mi hermano, y tratas de ayudarlo de una y de otra forma para que al final, mi hermano, te metan una daga en la espalda y todavía se estén riendo? Y nos va a tocar en algún determinado momento. Dios primero no le toque a todos, pero nos va a tocar experiencias. Y este pasaje dice, no te detengas. Siembra la semilla y sigue perseverando todo el día. Aunque tu mano ya esté cansada, sigue perseverando porque tarde o temprano tú vas a tener un fruto. Y aquí viene lo interesante. Porque le dice, porque tú no sabes si lo primero que estás haciendo es mejor que lo que estás haciendo después. O si que lo que estás haciendo después es mejor que lo primero, pero al final lo deja más enredado a uno, porque dice, o tú no sabes si ambas cosas. ¿Qué nos está diciendo, mi hermano? Que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, que no pensemos que todo lo sabemos, mi hermano. Mire, no hay algo que te indique a usted que el resultado va a ser lo mismo. ¿Sabe? Mis hermanas me van a ayudar, como cuando usted cocina. La comida nunca le va a quedar igual. Le va a variar. Van a haber veces que le van a mejorar. Van a haber veces que no le van a mejorar. Van a haber veces que le van a decir qué deliciosa estuvo la comida. O hay veces que le van a decir se te pasó de sal la comida. Y los que cocinan saben que es increíble. Pero hasta los vegetales que le pone, depende si están frescos, si están frisados, es el resultado. Todo cambia, todo cambia. Entonces no podemos tener una regla, mi hermano, decir esto va a suceder en esta forma. Entonces el pasaje dice, tú no sabes cuál va a ser el resultado. Muchas veces, mi hermano, por experiencias que nos han pasado, venimos y nos formamos un prejuicio. Y la palabra prejuicio es tener un concepto antes que las cosas se den. Tener uno ya pensado, mi hermano, algo antes que las cosas se den. Le voy a poner un ejemplo. Viene alguien y estuvo enamorado y le fallaron. Pero no logra vencer, mi hermano, en su corazón esa falla que hubo. Es una persona que va con un prejuicio a la nueva relación. Viene una persona, tuvo una mala experiencia en un trabajo y no logra vencer, mi hermano, lo que le sucedió. Esa persona va con un prejuicio al trabajo.
O alguien viene e invierte en una compañía, pero ya le fracasó otra compañía que tuvo. Y si no lo logra vencer, va a entrar con prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que tenemos que tener una mente limpia, que tenemos que tener un corazón limpio. ¿Cómo actuaría usted, mi hermano, estando frente a alguna persona que le haya hecho un daño tremendo? Y que usted lo tiene enfrente, la tiene enfrente, y la persona está pasando una necesidad tremenda. Pero usted, mi hermano, lleva en su corazón que la que le hizo no fue fácil, que le tocó duro con lo que le hizo la persona. ¿Cómo usted viene y cómo usted actuaría? Yo sé que cualquiera diría, no, mi hermano, yo tendría misericordia, yo no le pagaría mal con mal. Eso dice uno, pero cuando uno tiene frente a frente, mi hermano, a la persona o a las personas, se va a manifestar lo que está dentro del corazón. Y muchas veces Dios permite esas situaciones para pasarnos un examen, para que nos demos cuenta cómo verdaderamente estamos. Viene a Jesús, mi hermano, lo agarran, mi hermano, le levantan una mentira, levantan falsos testigos, lo llevan, lo golpean, mi hermano. Lo que usted y yo logremos imaginar se queda corto a cómo dejaron a Jesús. A Jesús, mi hermano, lo desfiguraron, a él le dieron con cólera, mi hermano. Su rostro estaba todo destruido. Y cuando está en la cruz, mi hermano, todavía tiene fuerzas para decirles, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿qué se necesitó para llegar a ese nivel? Mantener, mi hermano, que nuestro corazón comienza a sembrar amor y saber que tarde o temprano, no tal vez de las mismas personas, sino Dios va a usar a otras personas para bendecirte. Porque dice un pasaje, echa tu pan sobre las aguas. Yo se lo he explicado en otras ocasiones. Echa tu pan sobre las aguas, que al cabo del tiempo tú lo vas a encontrar. Y mi hermano, si usted quiere hacer la prueba, vaya al río, al James River, agarre un panito, póngalo encima y regrese a buscarlo al día siguiente. Y me cuenta si lo va a ver. No lo va a encontrar. Humanamente no lo va a encontrar. Pero en el Señor sí. Porque lo que el Señor te está diciendo, lo que tú inviertes tarde o temprano va a tener su recompensa. Cuando tú das un vaso de agua, dice, a uno de sus pequeños, tiene su recompensa. Entonces, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Cuando se está sembrando, mi hermano, viene el pasaje y nos dice, siembra tu semilla en la mañana. Pero el problema aquí no es solo, mi hermano, el sembrar la semilla. Aquí el problema, mi hermano, es que hay que cuidar, que hay que abonar y que hay enemigos que usted los puede ver y hay enemigos que no los puede ver. Yo no sé a quiénes les gusta aquí la jardinería, pero yo lo he experimentado a través del tiempo, mi hermano, de que uno tiene que estar cuidando las plantitas. Y si las plantas no se cuidan, mi hermano, hay animalitos, mi hermano. Hay unas que les llaman gallinas ciegas. Yo no sé por qué le dicen ciegas si bien que miran. Y andan abajo destruyendo. Y de repente, mi hermano, ¿quiénes tienen, mis hermanas, quiénes tienen flores aquí en su casa? Ninguna tiene flores. Mis hermanos varones, vamos a tener que platicar con ustedes entonces. Amén. Mi hermano, mira, a mí me gusta sembrar flores. A mí me gusta sembrar flores. Yo sí, a mi esposa, mire, cada año le ando sembrando más rosas y más rosas y más rosas, mi hermano. Ya le tengo la casa llena de todo tipo de rosales. Pero tengo una batalla. Que hay unos animalitos que todo el tiempo, yo no sé cómo la hacen, mi hermano. Les tengo que estar echando veneno cada mes y alimento cada mes. Perdón, el veneno cada 15 días y el alimento cada mes para que las plantas se mantengan. Y hace poco que hice un viaje que me tocó ir a Honduras, mi hermano, y no le había echado el veneno. Ahora que regresé, las plantas bien bonitas y las hojas todas cafés. Habían llegado unos animalitos que no son bienvenidos. Y hubo un momento, mi hermano, que me dieron ganas de cortar las rosas. Dije, todavía no, están llamando a alguien del cielo, no se preocupen. Todavía no ha llegado el invierno, dije yo, pero estos animalitos no le atinan. Pero ¿sabe qué me detuvo?
Cuando comienzo a ver que las flores, las rosas, mi hermano, a pesar de que sus hojitas estaban siendo lastimadas, estaban bien hermosas. Ellas estaban esforzando, mi hermano, en seguir adornando el resto de la casa. Y entonces yo me pongo a pensar que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo negativo que nos pueda estar pasando y qué lo provocó, y no vemos lo positivo que tenemos. No vemos las cosas que, mi hermano, que vienen a adornar, que vienen a arreglar todo. Dios se encarga, mi hermano, de bendecirnos en todo tiempo. Y entonces el pasaje dice: pon tu semilla en la mañana, pero por la tarde no dejes que tu mano repose. Ahora yo le hago aquí a usted una pregunta. ¿Será lo mismo trabajar cuando está cansado uno que cuando uno está fresco? ¿Qué cree usted? ¿Verdad que no? Cuando uno ya en la tarde, mi hermano, tiene que trabajar, mi hermano, tal uno ya cansado. Y le voy a poner el ejemplo: usted trabaja, alguien trabaja en una compañía, mi hermano, donde reparten producto, ya se mandó todo, y de repente, ya en la mera tarde, entra un pedido bien grande y tienen que mandar todo, la cantidad de producto en ese momento. Ya no tiene fuerzas. ¿No se siente uno contento? Pues la Biblia te dice: no importa que la vida no te sonría como tú esperas que te sonría. No importa que el resultado que tú estás esperando no sea el mismo que te debía haberse dado. Y le voy a poner un pasaje. No llovía en la tierra porque viene Elías, mi hermano, había levantado un decreto y había dicho que no lloviera. Ya habían pasado 2 años, no llovía. ¿Cuánto es lo más que usted ha pasado sin que haya lluvia? Ayúdeme. Al contrario, muchas veces nos quejamos porque llueve mucho. Hoy hubieron quienes que se levantaron quejándose porque estaba lloviendo. Aquí no hay ninguno. Y bien, habían pasado 2 años. Había una sequedad tremenda, mi hermano. Y la Biblia nos marca diferentes panoramas. Vimos a la viuda de Sarepta, mi hermano, que era una mujer que estaba padeciendo. Pero está Elías con un grupo de personas, incluyendo el rey Acab. Y viene y le dice Elías a su siervo, al que está a la par de él: hazme un favor, vas a subir al monte y vas a ver si miras una nube. Porque ya Dios le había hablado a Elías que iba a llover, pero no le había hablado al siervo. Y aquí está el problema. Porque Elías sabía que Dios no miente. Elías sabía que Dios cumple. Pero la relación de Elías no era la misma que tenía el siervo. Y resulta, mi hermano, de que cuando el siervo lo mandan, al principio fue bien contento. Al principio bien contento. Y hay un pasaje en la Biblia que dice: caminarán 2 juntos si no están de acuerdo. Los que están casados, ¿alguna vez usted ha tenido un roce con su esposo o su esposa porque él o ella dicen algo y usted dice: no tiene la razón? Y la otra persona le dice: yo tengo la razón. Y en esta esquina una persona tiene la razón y en esta otra esquina la persona tiene la razón. ¿Y qué decisión tomamos en ese momento? ¿Cómo vamos a actuar, mi hermano? Y peor si siempre que nosotros decimos algo tenemos la razón, o teníamos. Pero no sabemos que las cosas pueden cambiar. No sabemos, mi hermano, qué es lo que Dios tiene anticipado. Y entonces viene, mi hermano, este hombre, lo mandan. Yo no sé cuánto tiempo tenía este siervo de caminar con Elías, hasta dónde él lo conocía. Y aquí yo le voy a hacer una pregunta a los que están casados: ¿cuánto tiempo tiene de conocer a su esposo? ¿Cuánto tiempo tiene de conocer a su esposa? ¿Hasta dónde lo conoce? ¿Hasta dónde la conoce? O los que están solteros con sus amigos, que tienen amigos. Yo me recuerdo una costumbre, no sé si todavía la tienen, pero uno decía: mi mejor amigo, decía uno. Este es mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y pues se da cuenta uno y encontraba: no, ahora es mi mejor amigo, ahora es mi mejor amiga. No, el verdadero y mejor amigo se va a manifestar en medio del problema. Cuando tú te vas a dar cuenta si verdaderamente es un buen amigo, es cuando están los problemas. Cuando tú te vas a dar cuenta si tu matrimonio está cimentado en la fe en Cristo, cuando tienes problemas. Se acabaron los amenes.
Porque cuando se casan, mi hermano, todos bien arregladitos, todos bien bonitos, mi hermano, preocupándose de la fiesta, de todo. Y peor, mi hermano, si no hay escasez. ¿Y qué voy a hacer cuando venga la escasez? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo la otra persona va a actuar? Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué conocimiento tenía la esposa, mi hermano, de Job sobre él? ¿Quiénes han leído eso? Dice de que él era un hombre bendecido. Era un hombre que aún en los cielos lo conocían por justo. Era un hombre, mi hermano, que ese hombre lo que tocaba se multiplicaba. Tenía una bendición tremenda. Porque el mismo diablo, que Dios lo reprenda, lo dijo. No es que tú tienes la mano sobre de él, dice, nadie lo puede tocar. Job no sabía que ahí arriba lo estaban defendiendo, mi hermano. Llegaba el diablo cada vez que tenía oportunidad y decía, no, ahora pasé por la casa de aquel, pero tuve que desviarme. Habían ángeles ahí cuidando todo el contorno, decían no acercarse, prohibido la entrada. Job vivía, para que me logre entender, en una área VIP. Habían garitas, no permitían que se acercaran, mi hermano. Yo no sé quiénes han vivido en casas así, mi hermano. Yo tengo un amigo allá que cuando lo visito, mi hermano, ahí tienen que dar las identificaciones, uno, mi hermano, licencia y todo para entrar. Uno puede caminar adentro tranquilo. Los que han experimentado eso saben que qué bonito se siente. Puede dejar su carro abierto, no se preocupa porque hay alguien en la garita cuidando, hay alguien afuera cuidando. Pues así estaba Job. Él no se preocupaba. Tenía quien lo cuidara. Pero ahí no se queda todo. La esposa de Job sabía eso. Ella estaba acostumbrada, mi hermano, a una vida de paz, de tranquilidad, mi hermano. Job se levantaba, agarraba su celular y le decía cómo está todo allá. Fíjate que ahorita acá pues está toda la producción bien, ya terminamos de edificar acá, se está haciendo lo otro. Se levantaba la esposa de Job y le comenzaban a preparar la comida, mi hermano, a arreglarle todo. Una vida, mi hermano, exitosa. Y resulta que un día, mi hermano, el diablo, que Dios lo reprenda, logró lo que quería. Llegó al cielo como muchas veces había llegado. Y cuando llega, sale a colación el tema, mi hermano, de Job. Y le dice, ¿y has visto a mi siervo Job? Sí, lo he visto, le dijo. ¿Cuántas veces en el pasado? Le dijo, tú lo guardas. No, pues que tú no lo conoces, dijo Dios. Sabía que Dios cuando habla de usted, hasta saca el pecho. Tú que no conoces, dice, cómo es Checho. Ese Checho, calidad. Calidad. Y entonces viene y le dice el enemigo, no, nada. Tú lo defiendes mucho. Tú lo defiendes mucho. Déjamelo unos días. No le alargo la historia. Usted sabe lo que le vino. Mi hermano de repente viene, se le mueren los 10 hijos. De un solo. ¿Cómo se sentiría la esposa? Le destruyen su economía, se enferma, aquel hombre vigoroso, aquel hombre fuerte, mi hermano, que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar, mi hermano, ahora eran las 9 de la mañana y se levantaba quejándose y adolorido. Y ya se le quedó viendo, pero yo no estaba acostumbrado a ello. Y eso me deja a mí de ver que ella no lo conocía al 100. Porque llegó un momento, mi hermano, donde ella le dijo, ¿sabes qué? Ya, maldice a tu Dios y muérete. Mis hermanos varones, ¿cómo se sentirían ustedes que su esposa les dijera así? Ayúdenme a alguien. Que su esposa le dijera, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Estorbo estás haciendo, estás robando oxígeno. Mi hermano, es que esa experiencia no fue fácil. Mi hermano, realmente este hombre tuvo que estar bien conectado con Dios, mi hermano. Y bien, se le han salido sus lágrimas, mi hermano, porque la mujer que él amaba, la mujer que siempre él había sentido que estaba a su lado, le iba a apoyar, mi hermano, ahora mi hermano le había dicho algo que nunca esperó escuchar. Tal vez de cualquier otra persona, porque que alguien de afuera te haga algo te va a doler. Pero como no vives con él, no vives con ella, te va a dar lo mismo. Al final del día te vas a tu casa, estás con tu familia. Se acabó el problema. Pero ¿qué cuando el problema se está dando dentro? Cuando el enemigo ha portillado el vallado y ha entrado dentro.
Pastor, pero eso que tiene que ver con el tema. Ahí nos dice que hay un pasaje que mientras que vino el Dios y sembró, dice el hombre sembró, y mientras de los que cuidaban se durmieron, vino el enemigo y puso la cizaña. ¿No es así la Biblia? Entonces tiene que ver, tenemos que cuidar. Hubo un descuido. Y por eso viene el Señor y escoge a 3 y les dice, ¿saben qué? Oren sin cesar para que no vayan a caer en tentación. Y la Biblia nos habla de un Abraham que después de presentar la ofrenda, mi hermano, y vino la noche, le dio sueño y vino un tremendo temor en su vida. O sea, van a haber problemas. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos preparados para esos momentos? Todos estamos hablando del final de los tiempos. Vemos, mi hermano, las embarcaciones que van para el Caribe. Vemos el huracán que entró hoy, mi hermano, con fuerza, mi hermano. Vemos que allá Israel ya está otra vez a punto de entrar otra vez a la guerra. Hoy comenzó a atacar nuevamente. En cualquier momento suena el gorgorito. Pero qué bonito cuando hay un partido, ustedes que juegan fútbol, qué bonito cuando hay un partido y les toca jugar. Yo me recuerdo que yo no fui tan afortunado como ustedes. Yo estaba en el equipo, pero me tocaba estar en la banca. Yo me recuerdo, yo me ponía mi uniforme. Yo contento, mi hermano. Y todos mis amigos jugando. Yo en la banca viéndolos, mi hermano. Todo el tiempo. Pero yo tenía uniforme, pero no jugaba. Pasaba un partido, pasaban 2, mi hermano. Perdóneme lo que voy a decirle, mi hermano. Perdóneme, ya Dios me perdonó. Yo le pedí a Dios que uno de los cuates se golpeara. Perdóneme. Porque sabía que era la única forma que iba a poder jugar. Pasaba el primer tiempo, mi hermano, y todos bien fuertes. Iba a terminar el partido, todos bien fuertes. Y decía, aquí la única forma es que se golpee uno. Pero qué bonito cuando uno sabe que es parte del equipo, mi hermano. Cuando uno sabe de que si uno va a llegar tarde y el partido va a comenzar, ya le están llamando. ¿Dónde estás vos? Te necesitamos. Y Pío sí es el goleador. O sea, ¿qué hora venís, hombre? Te necesitamos, te necesitamos. Pues, qué bonito eso. Entonces yo veo lo que está aconteciendo ahorita alrededor, mi hermano. Pero la pregunta es, ¿y somos parte del equipo ganador? Porque qué bonito jugar con el equipo que gana. Pero qué feo, mi hermano, estar con el equipo que siempre pierde. Entonces el final de los tiempos se acerca. Se ve. Pero ahora la pregunta es, ¿nos vamos en el primer grupo? ¿Nos vamos en el segundo grupo? ¿O nos vamos en el tercero? Y al menos me quiero en el primero. Porque no para predicar bonito uno se va. Porque dice que al que más se le da, más se le demanda. Amén. Entonces volvamos a la esposa de Job, que se dio cuenta de una realidad. La esposa no estaba en el mismo nivel espiritual que él estaba. Y él no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque se acostumbró a un ritmo. Muchas veces nos acostumbramos a un ritmo y no nos percatamos, mi hermano, de lo que está sucediendo alrededor. Entonces aquí dice, no dejes que tu mano repose. Mantente atento. Yo no sé quiénes escucharon una noticia hace unos años, creo que fue en Miami, corríjanme, donde de repente unos edificios se derrumbaron, que estaban cerca del mar. Y que el problema eran las fundaciones. ¿Lo escucharon? Y que de repente, mi hermano, se vinieron los edificios, pero el problema era que el agua estaba abajo, mi hermano, afectando. Y la fundación, mi hermano, que es la parte más sólida, se comenzó a debilitar. ¿Cómo están tus fundamentos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que estamos fortaleciéndonos espiritualmente? Porque eso es lo que el pasaje me dice a mí. Tira tu semilla, pero no dejes que tu mano repose. Hay que cuidar. Hay un refrán que usan, mi hermano, que dice que al ojo del amo engorda el ganado. Usted puede esforzarse, mi hermano, en trabajar. Y llega un momento que usted dice, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Voy a delegar. Pero si las personas que usted delega no tienen la capacidad, se van a traer todo para abajo. Le voy a comentar algo que a mí me pasó en una ocasión. El Señor me comenzó a bendecir con la compañía que tenía. Y yo comenzaban a salir esos famosos kits de Home Depot, que venía, mi hermano, una caja de ese tamaño, y ahí venía drills, venían, mi hermano, la sozó, venía toda la herramienta, mi hermano. Yo comencé a equipar las venes, mi hermano. Y la herramienta se desaparecía. Cuando yo miraba a mi hermano, la herramienta ya no estaba.
Y los empleados de repente con herramienta nueva. Y todo le estaba yendo bien. Entonces me di cuenta que yo tenía más trabajos, pero tenía menos ingresos. Porque había una fuga. Pero ¿qué fue lo que me sucedió, mi hermano? Que no dejé, o sea, paré de estar viendo lo que Dios me estaba dando. Me descuidé, mi hermano, y entonces comenzó a haber pérdida. Espiritualmente, tú no puedes descuidar las bendiciones que Dios te está dando. Viene por eso Jesús, mi hermano, mire, Pedro tal vez en algún momento ha dicho, este Señor la tiene contra mí. Juan roncando. Jacob, mi hermano, olvídese bien, pero bien agarrado y con una almohadita, durmiendo. Y Pedro, cada vez que cabeceaba, lo llegan a levantar. ¿Cómo se sentiría usted? Usted estaba con 2 hermanos más y solo usted lo llegan a levantar. Mira, anda a hacer tal cosa. Y usted ya se va a sentar y no, ahora anda a hacer tal otra cosa. ¿Cómo se sentiría usted? Ayúdeme. ¿Cómo se sentiría Pedro? Solo a Pedro le hablaba. Pedro, tienes que estar orando. Tienes que mantenerte orando, Pedro. Pero Jesús ya sabía lo que le venía, mi hermano. Dios te quiere y me quiere hablar de lo que viene para nuestra vida. Y el trato tuyo no es el mismo de la persona que está a la par tuya. Podrá ser tu esposo, podrá ser tu esposa, podrá ser tu hermano, tu hijo, tu papá. Pero el trato es distinto. Dios trabaja en distintas formas. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Por la mañana siembra tu semilla. Pero yo me puse a indagar un poco. Ya voy a ir terminando en unos minutitos. Pero fíjese que yo me puse a indagar. Porque cuando habla de la palabra de la mañana, está hablando de la palabra hebrea boker. Y dice, está hablando como el amanecer, como el fin de la noche, el inicio del día, usando frecuentemente como el momento de la transición de la luz. Eso quiere decir esa palabra. Entonces la Biblia nos habla a nosotros que habían 4 vigilias. La primera vigilia comenzaba de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a la medianoche. La tercera vigilia de medianoche a 3 de la mañana. Y en la cuarta vigilia, que es lo que nos está hablando acá mi hermano, que comenzaba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y en esa vigilia fue cuando entregaron a Jesús. O sea que las batallas más fuertes, mi hermano, vienen al amanecer. Viene Jacob, mi hermano, está peleando una bendición. Y cuando comenzó a amanecer, cuando comenzó Boker, cuando fue el inicio del día, el ángel le dijo, suéltame. Suéltame porque está comenzando a amanecer. Significa que para que estuviera agarrado, yo no sé si se abrazó en la segunda o en la tercera vigilia, pero se mantuvo. Se mantuvo. Entonces, ¿peleas tú por tus bendiciones? Cuando están los momentos difíciles, te mantienes perseverando, perseverando, perseverando. O llega un momento que dices, no, yo me doy por vencido. Aquí no vale la pena. Dice mi hermano que todo aquel que comienza una obra, un trabajo, tiene que calcular sus materiales para que en medio camino no se vaya a quedar avergonzado. El que se casa tiene que mantener la mentalidad que va a ser feliz. Eso a mí me convenció. El que se casa tiene que mantener la mentalidad que va a ser feliz. Amén. Aleluya. Mi hermano, tiene que tener ese concepto. Entonces viene acá y el pasaje dice, comienza a trabajar, a regar la semilla. Fíjese que mi abuelito, que está en la presencia del Señor, se levantaba a las 4 de la mañana. Y trabajaba mi hermano como a unos 12 kilómetros. Y se iba caminando. Así como usted y como yo. Se iba caminando. Y en las tardes cuando yo venía del colegio, a veces lo miraba, ahí iba mi abuelito de regreso caminando otra vez, mi hermano. Pero vivían más que nosotros. Se acabaron los amenes. Ahora uno llega a un parqueo, mi hermano, uno va a Walmart o a la tienda que usted vaya, hasta le bocina que le quita el parqueo enfrente de la tienda. O usted le bocina al que agarró el parqueo hasta el final, hasta allá al final, mi hermano, en la salida ya. Y le bocina, no ese parqueo, déjenmelo a mí. ¿Por qué? Porque nos acomodamos. Nos acomodamos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor busca, mi hermano? Que estemos perseverando. Entonces dice, pon tu semilla.
cuando está comenzando a amanecer, cuando los demás todavía duermen. ¿Cómo se siente usted, mi hermano, cuando usted se levanta, hace su cafecito, los que toman café, su panito, qué sé yo, sus waffles, desayuna, y cuando los demás se levantan, usted ya está bañadito, comidito y listo para salir, y los demás con los ojos hinchados? Se siente bonito, dice, ah, qué bonito, y uno ya está listo. Ese Señor así nos quiere, que estemos siempre, mi hermano, pero atentos, 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 atentos. Varón, tú haces las cosas porque tu esposa te las pide, o cuando ella te las pide ya las has hecho. Hello. Mis hermanas, ustedes hacen las cosas antes de que el esposo se las pida, o hasta que le dice, mira, ya tengo una semana de estarte pidiendo esto, no seas así. O los muchachos, los jóvenes, cuando sus papás se levantan y le dicen arreglen el cuarto, ustedes ya lo tienen, pero hasta pintado, decorado y todo ahí. Los papás hasta asustados. ¿Por qué le digo eso? Porque si nosotros somos aquellos que tenemos la semilla y estamos trabajando continuamente, mi hermano, vamos a ver los resultados, porque la palabra dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, hay 3 diferentes niveles. Están al que le dan 5 talentos, están al que le dan 2 talentos y están al que le dan 1 talento. Pero Dios, mi hermano, dice que no nos va a dar carga que no podamos llevar. ¿Qué hubiera pasado si al que le dieron 1 le hubieran dado los 5? Se desperdician los 5. Muchas veces Dios no te da o no me da porque ya en tiempos anteriores nos ha dado votos de confianza y no lo hemos hecho bien. Le voy a poner un ejemplo. Aquí me van a entender porque hoy tengo aquí futbolistas. Hoy sí puedo hablar yo tranquilo. Se están jugando un partido final. Ya están en la final. Y se fueron a los penales. Y a uno de los jugadores estrellas le toca hacer ese penal. ¿A quién van a poner? ¿Al que falla? ¿O al que mete los goles? Ayúdenme a alguien de los jugadores. A ver, ¿a quién? Al mejor. A mí no me pondrías, porque ya te dije que yo estaba en la banca. Amén. Pero resulta que ese mejor que has puesto en otras ocasiones, los últimos 3 penales los ha fallado. 3 partidos anteriores han habido unos penales y los ha fallado. ¿Lo pondrías? Lo pondrías, ya te ha fallado 3. Y es la final. ¿Lo pondrías? ¿Y eso? Yo tampoco, yo no soy bueno para jugar, pero tampoco lo pondría. Por la confianza. Tiene que volverse a ganar. Entonces la pregunta es, si Dios te ha encomendado cosas y las has estado multiplicando, has estado trabajando, te van a seguir dando más. Pero si te has acomodado, va a llegar un momento que te van a decir, tranquilo, tranquilo. Te vamos a volver a tomar en cuenta, pero tienes que esperar. Mi pastor tenía que estar en la presencia del Señor, tenía una palabra que decía, al que está metiendo goles, pásenle la pelota. Una palabra que le usaba, al que está metiendo goles, pásenle la pelota. ¿Por qué Jesús agarró a Pedro, Juan y Jacob y no agarró a los otros 3? Ayúdeme, hagamos un examen rápido. ¿Será que dijo Tim Marín de 2 quién fue? ¿Por qué cree usted? Porque se dio cuenta, estos son los que están mejor preparados. El tiempo era crucial. El momento era un tiempo transitorio en la vida de Jesús. Jesús necesitaba, mi hermano, personas cañones. Y resulta que se le duerme Pedro. Se le durmió. Entonces ahora volvemos a ir nuevamente con la esposa, mi hermano, de este hombre Job. ¿Cómo se sentiría él? Yo sé que su esposa estaba bajo bastante presión, pero la Biblia no me dice que la esposa estaba enferma. La Biblia me dice que el que estaba enfermo era él. El trato era contra él. Pero ella no estaba en el nivel que tenía que estar. Qué delicado, mi hermano, cuando nos toca a nosotros tomar una responsabilidad que no estamos preparados.
Por eso yo veo, mi hermano, un Josué, que él subía y Moisés le decía, quédate aquí en medio del monte. Y se iba Moisés a orar. Y él se quedaba solito y abajo miraba a toda la gente haciendo de sus fiestas, haciendo todo. Y miraba arriba y silencio. Miraba abajo y bullicio. Miraba arriba, silencio. Porque dice que hasta pensaron que Moisés ya no iba a regresar después de 40 días. Dijeron, Moisés ya no regresa. Calladito todo. Pero él estaba en un lugar intermedio, un lugar de preparación. Dios te va a poner en lugares intermedios para que tu corazón se defina qué es lo que quieres hacer. Si donde va toda la gente o donde está lo mejor. Porque dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Cómo se sentiría la esposa, mi hermano, de este hombre cuando su esposo fue restaurado? Dice que cuando pasó todo, mi hermano, ahí sí quedaron acallados los amigos de Job, calladitos. Y llegó toda la gente a llevarle regalos, mi hermano, que aquí, que allá. Mi hermano, no espere que estén a la par suya cuando usted esté en problemas. Cuando usted está en dificultades. ¿Sabe cuál es ese lapso? Es entre la mañana y la tarde, el mediodía. Y dice un pasaje que el sol no se ponga sobre vuestra cabeza. ¿Y a qué hora es que el sol está encima de uno? Ayúdeme. A las 6 de la tarde. Al mediodía, a la mitad del tiempo. Y la mujer de Cantares que dice, ¿dónde tú descansas al mediodía? ¿De qué te está diciendo? No dejes de trabajar, no dejes de trabajar. Y aprovecha el momento más fuerte de tu vida para buscar la presencia de Dios. Voy terminando. Si me ayudas, hija, por favor. Viene acá, o Anthony es a quien está delegado. Viene acá la palabra Ered, que habla de la tarde. ¿Ok? Ya hablamos de la mañana. Ahora hablamos de la tarde. La palabra Ered. Dice un sustantivo masculino y dice que tiene ocurrencias entre 130 a 137, que significa tarde, atardecer, anochecer. Y acá nos está hablando, mi hermano, de la primer vigilia, cuando comienza el tiempo transitorio. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Entre la primer vigilia, que es tu primera oportunidad, la última vigilia, que es tu tiempo de tu oportunidad, a tu primer vigilia, ese tiempo es el que tú tienes que prepararte. Por eso, mi hermano, cuando tiene un sueño, aquel hombre, mi hermano, que manda a llamar a José, y él mira 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿se recuerda? Y entonces mandan a llamar a un hombre que Dios venía preparando en medio de problemas, en medio de dificultades, mi hermano. Venían trabajando el carácter de José, despreciado por sus hermanos, bendecido de parte de Dios, con llamamiento de parte de Dios, pero despreciado por sus hermanos. Porque cuando las personas miran que Dios te está bendiciendo, te van a tener envidia. Las personas no te van a envidiar cuando estás aguantando hambre. Las personas no te van a envidiar cuando estás endeudado. Las personas no te van a envidiar cuando andas un carro que anda haciendo señales de humo por donde quiera que va. Las personas te van a envidiar cuando estés en el éxito, cuando todo te esté saliendo bien, cuando estés siendo bendecido. Te van a comenzar a envidiar. José no tenía la culpa que Dios lo había escogido. Mas sin embargo le pasó un proceso y en esa cárcel Dios lo comienza a preparar. Y entonces viene y lo mandan a llamar de la cárcel, del palacio, y le dicen, este es el sueño. 7 vacas gordas, principio. 7 vacas flacas, final. ¿Qué vamos a hacer entre el principio y el final? Y entonces él le dice, busquen un hombre sabio, porque en este trayecto, entre el principio y el final, se va a determinar cómo vas a estar. Busca un hombre sabio, que construya graneros, que guarde toda la provisión en el tiempo de abundancia, pero para cuando venga el final de esta prueba, de esta dificultad, tú te encuentres bien.
Él no tuvo que decir, contrátenme a mí, llámenme a mí, yo soy la persona indicada. Tú no tienes que ofrecerte. Dios te va a presentar. Dios te va a poner en el lugar indicado si tú te mantienes regando la semilla y no dejas reposar tu mano. Porque Dios te trabaja en secreto para presentarte en público. Busca un hombre sabio, le dijo. Él no le dijo, busca al prisionero número tal que está en tal cárcel. Llámame a mí, yo te lo interpreté. No, busca un hombre sabio. ¿Qué sabiduría tendría ese varón para hablar que en ese momento el hombre le dijo, ¿y quién más sabio que tú? Mi hermano, ¿usted lograría ver la sabiduría de alguien solo por medio de la interpretación de un sueño? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué sería lo que este hombre vio? ¿Cómo este hombre le tomó confianza a un desconocido que no lo había visto nunca? Un preso. Solo se rasuró y se llegó. Pero le dio la sabiduría que tenía. ¿Por qué? Porque José se mantuvo sembrando y no dejó de trabajar. Cuando llegó, mi hermano, cuando le comienza su principio de su carrera, le comienza Dios a mostrar sueños. Sus hermanos lo venden. Él siguió caminando. Los madianitas lo entregan a la casa de Potifar, le levantan una calumnia y en la cárcel sigue interpretando sueños. Y ahí lo fueron a buscar. Recuérdate de los inicios, cuando Dios te comenzó a hablar, cuando Dios comenzó a darte promesa, cuando Dios te dijo que era lo que quería hacer en tu vida, cuando Dios te hablaba en sueños en la madrugada y te mostraba las cosas que iba a realizar. Y analízate cómo estás ahorita. No dejes reposar tu mano. No pagues mal con mal. Al que te haga daño, bendícelo. Porque no lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por ti mismo. Imagínense que Moisés, después de que salió huyendo de Egipto, dice que él se fue huyendo porque un hebreo, alguien de su misma raza, de su misma, mi hermano, descendencia, le dijo, ¿me vas a matar a mí? Como hiciste con el egipcio. ¿De quién lo hizo ir? Alguien de su propia sangre. ¿Y cómo regresó Moisés? A ver dónde está el que me hizo daño. A ver dónde está. Póngamelo enfrente, hoy me encargo. Ese hombre fue un vaso que Dios usó para que hubiera un desierto donde iban a preparar a un Moisés que iba a ser un intercesor. Hay cosas que te van a pasar en la vida cuando estás sembrando la semilla, que Dios las va a permitir para que madures, para que agarres un carácter y le puedas servir en el futuro. Ponte de pie con tus manitas levantadas. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu palabra. Y te pedimos en esta hora que con tu Santo Espíritu hables a nuestro corazón. Que toda semilla que tú nos has estado dando, Señor, toda bendición que ha venido a nuestras manos, nosotros la podamos trabajar, que nosotros podamos cuidar, Señor, porque dice tu palabra, el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. ¿Quién será el siervo al cual el Señor ponga a cargo de sus cosas? Dice. Pídele al Señor ser responsable con lo que Él te ha encomendado. Sigue regando la semilla, no te detengas. Y aunque tus brazos estén cansados, aunque no le sientas propósito a tu vida, porque tal vez las cosas no te han salido como has estado esperando, viene el tiempo de la cosecha. Viene el tiempo de la cosecha. Y dice la palabra, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Padre, bendice a tus hijos, llévalos con bendición. Guarda el resto de su semana, Señor. Y que todo lo que ellos toquen sean bendecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas fuerte, fuerte
a nuestro Dios con gozo y con alegría.